Y otra aplicación de la derivada, jóvenes, es la de los puntos críticos, hallar los puntos críticos. En una función hay puntos críticos, como podemos observar en estas imágenes. Acá lo que vemos son una función. Miren, tenemos una función, crece, decrece y sube, y aquí está la ecuación que define esa función. Aquí está la ecuación que define esta función. Podemos ver unos puntos que son críticos. ¿Saben lo que es cóncavo y convexo, jóvenes? La diferencia entre cóncavo y convexo. ¿Alguna vez han visto las mezquitas musulmanas? Algunas catedrales también tienen un domo, ¿no es cierto? Con una puntita y ahí generalmente el símbolo. Los musulmanes le ponen una media luna, los católicos o cristianos le ponen una cruz. ¿Esta forma será cóncava o convexa? La que acabo de dibujar. Luego también tenemos nuestras palmas, la palma de la mano. Como estoy agarrando ahorita, podemos recoger agua, ¿no? Esto es, imaginen que mi mano está así. ¿Eso es cóncavo o convexo? Convexo. Convexo y cóncava la primera. La primera conca. Este es muy bien. A ver, la primera es convexa. La Convexa. segunda es cóncava, porque tiene una cavidad donde puedo llevar agua. Miren, ahí puedo llevar agua. Mm, ¿Ya? Tiene una cavidad. Y lo mismo pasa cuando se tienen cerros. Miren, un cerro tiene una parte convexa, luego tiene los valles, una parte cóncava, una cavidad, ¿no? Una parte cóncava donde se puede acumular agua y cosas así como los lagos. Luego otra parte convexa, más abajo otro vallecito y así, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos ver ahí, si hiciéramos una especie de descripción de relieve orográfico o geográfico, podríamos ver que, miren, aquí tiene un punto máximo la curva. Acá tiene un punto mínimo. Aquí tiene otro puntito máximo, la cúspide de esa colina. La parte más baja de este valle también tiene un punto mínimo. Acá hay otro máximo. Y aquí hay otro mínimo. ¿Ya? Pero además de eso, en este punto, no sé si logran ver, ahí la curva convexa se vuelve cóncava. Y todo este tramo hasta por acá es cóncavo. Aquí otra vez se vuelve convexa. Hasta por acá es convexa y luego cóncava nuevamente. Aquí nuevamente se vuelve convexa, cóncava y así sucesivamente. Se los dibujaré con otro color. Ya he dibujado con rojo las partes cóncavas. Miren, todo esto es cóncavo, cóncavo. Y las partes convexas las he dejado de color verde. ¿Ya? Esos puntitos donde una función cambia de cóncava a convexa, estos puntitos donde una función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, se llaman puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Y estos de aquí, la punta de una colina es un máximo, la parte más baja de un valle es un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y demás. ¿Ya? Pero entre un máximo y un mínimo generalmente se tiene el puntito donde la parte convexa cambia y se vuelve cóncava. Esta parte cóncava cambia y se vuelve convexa. Aquí se vuelve cóncava, aquí convexa, cóncava y así va a cambiar. ¿Ya? Entonces ahí observamos varios puntos importantes.
observamos máximos, como acá, miren. Aquí sube una colinita, aquí hay un máximo, porque a partir del máximo comienza a descender. Aquí hay un mínimo, porque a partir de aquí comienza a subir. Pero también observamos que puede que aquí haya un punto de inflexión, donde estoy mostrándoles en este momento. Puede que una parte cóncava de la función aquí se convirtió ya en convexa. ¿Ya? Puede que por acá haya un punto de inflexión. Esa curva convexa se está convirtiendo cóncava. Y por acá ha debido cambiar de cóncava a convexa nuevamente. ¿Listo? Aquí en este tenemos un máximo y un mínimo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Recuerdan lo que era la recta tangente que les explicaba en la interpretación geométrica de la derivada? La recta tangente es la recta que choca en un solo punto. Imaginemos acá, yo voy a dibujar, digo una recta. ¿De qué color? Este color. Miren, acá dibujo una recta tangente que choca en un solo punto. Acá una recta tangente que choca en un solo punto. Esta recta tangente choca en ese puntito, solo en ese puntito, solo en ese puntito. ¿Ya? En los máximos y en los mínimos, esas rectas tangentes a la curva son paralelas al eje horizontal. Miren, si yo trazo mi recta tangente, choca en este puntito y esta recta es paralela al eje horizontal. Si trazo acá, es paralela al eje horizontal. Obviamente no lo trace recto porque mi pantalla está inclinada, ¿no? Horrible. Ya. Entonces, si esto estuviera recto, que esté bien, ya está mejor. También es paralela al eje horizontal. ¿Ya? En todas las rectas horizontales, la pendiente de estas rectas es cero, porque son paralelas al eje X. ¿Y qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta es la, la primera derivada de la recta tangente a esta curva en este punto. Es la definición de la interpretación geométrica de una derivada. ¿Qué es la primera derivada en un punto? La primera derivada en un punto es la pendiente de la recta que choca en un solo punto a la función en ese punto. La pendiente. Miren, en el máximo y en el mínimo, la pendiente vale cero, es decir, la primera derivada vale cero. La primera derivada en un máximo y en un mínimo siempre vale cero. ¿Ya? Y para los puntos de inflexión, la segunda derivada es la que vale cero. ¿Ya? Con todo eso que les he mencionado, ahora sí volvamos a la anterior diapositiva para interpretar lo que les estaba explicando. Hay puntos críticos en una función. Los puntos críticos son los que producen un cambio brusco en la función. Miren, por ejemplo, los máximos o mínimos son aquellos en los que la primera derivada es cero. ¿Por qué? Recuerden esto. La tangente en un máximo tiene pendiente igual a cero. ¿Y qué es pendiente? Es la derivada. ¿Ya? En un mínimo es una paralela al eje X, pendiente igual a la derivada respecto de X igual a cero. ¿Por qué? Porque en los máximos y mínimos su recta tangente es paralela al eje X. Por eso, por eso su primera derivada es cero. La recta tangente a la función f de x en los puntos
máximos y mínimos, la recta tangente a los máximos y mínimos de la función siempre es paralela al eje horizontal. Siempre son horizontales. Entre paréntesis, paralelos al eje X. Y el eje X tiene pendiente igual a cero. Pendiente igual a cero. Y hemos sabido nosotros que la primera derivada de una función en cualquier punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto X. ¿Ya? Esto es la interpretación geométrica de la derivada. Y la pendiente de la recta tangente en los máximos y en los mínimos siempre vale cero. Por lo tanto, la primera derivada vale cero para los máximos y mínimos. ¿Listo? Hay unos puntos que son los puntos de quiebre. No sabemos cuál es su pendiente. Los puntos de quiebre son los puntos de inflexión donde una función cóncava se convierte en convexa. O una función convexa en este punto de quiebre o punto de inflexión se vuelve cóncava. ¿Listo? Pero sí, en el punto de inflexión o punto de quiebre, la segunda derivada vale cero. ¿Ya? La segunda derivada de un punto de inflexión vale cero. Con este dato y con esta observación también podemos encontrar cuáles son los valores de las coordenadas de un punto de inflexión y cuáles son los valores de las coordenadas de un punto máximo, de un punto mínimo, y también podemos determinar si es un máximo o si es un mínimo. ¿Ya? Y lo vamos a ver enseguida. Entonces aquí estaban nuestros gráficos con los cuales hemos interpretado y hemos conocido cuáles son los puntos, ¿no? Miren acá, este puede ser un punto de inflexión, punto de inflexión, punto de inflexión. Este es un máximo y este es un mínimo. Los otros tres, este y este, son puntos de inflexión. Vamos a sacar una raya, raya y raya. Puntos de inflexión o quiebre. ¿Ya? En este otro caso, solo hay un punto de inflexión, una función convexa se convierte en cóncava. No hay ni máximo ni mínimo, solo hay un punto de inflexión. ¿Ya? Continuemos. Pero ¿cómo nosotros podemos determinar o calcular cuál es un punto crítico que sea máximo o mínimo? ¿Y cómo sabemos si es máximo o si es mínimo? ¿Y cómo determinamos cuál es el punto de inflexión? Todo eso lo podemos saber a través del siguiente procedimiento. Bueno, no avanzo. Para máximos y mínimos relativos, ¿por qué se habla de máximos y mínimos relativos? Porque miren en esta función de aquí arriba, miren, aquí hay un máximo, un mínimo, otro máximo, otro mínimo, otro máximo y otro mínimo. Hay varios máximos. Se llaman máximos relativos, porque hay varios máximos. Hay varios mínimos, mínimos relativos. Si solo hubiera un máximo, máximo absoluto. Si hubiera un solo mínimo, mínimo absoluto. ¿Ya? Entonces, puntos críticos para nosotros pueden ser un máximo relativo, un mínimo relativo y los puntos de inflexión donde una función cóncava se convierte en convexa o una función convexa se convierte en cóncava. ¿Ya? Un máximo relativo es el punto con mayor valor de ordenada. Miren,
Aquí está. Ahí está. ¿Qué es la ordenada? Tenemos nuestros eje X, nuestro eje Y. El máximo valor de Y es el máximo valor de ordenada. Por eso es un máximo relativo. También lo podemos identificar porque es la cima de una función. Cima de una colina de la función. ¿Ya? Debajo, justo debajito de este punto máximo, se tiene una función convexa. Es como una cúpula de esos templos islamitas y también de algunas catedrales, ¿no es cierto? Es una cúpula. Eso es convexo. Entonces, un máximo relativo está en la puntita de una función convexa. Un mínimo relativo está en lo más profundo de un valle. Es el punto con menor valor de ordenada. Entonces, miren, continúa nuestra función. Este es el punto con menor valor de ordenada. Nadie tiene un punto más bajo hasta ahí donde está dibujado. ¿Ya? Entonces, este es un mínimo relativo. Está en la parte más baja de la parte de la función cóncava, que forma una especie de valle. Lo asemejamos a colinas y valles. ¿Ya? Entonces aquí hay un mínimo. Es fácil darse cuenta de cuál es un máximo y un mínimo cuando los vemos gráficamente, ¿no es cierto? Y los puntos de inflexión, yo les decía, son los puntos, por ejemplo, este punto, donde una función convexa se convierte en cóncava. Además, miren, la pendiente que era aquí negativa se convierte en una pendiente positiva, creo. ¿Ya? Eh, entonces, esos son los tres principales puntos críticos, los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Veamos en este gráfico. Se tiene de esta función. La función f de x igual a un medio de x menos el seno de x. En esta función se observa un mínimo relativo acá cuando tenemos pitercios. Miren, en pitercios de esta función tenemos un mínimo. En 5 pitercios tenemos un máximo relativo. ¿Ya? ¿Está? Dice, miren, aplicando el criterio de la primera derivada, es posible concluir cuáles son los puntos máximos y mínimos. ¿Qué decía el criterio de la primera derivada? En los máximos y mínimos relativos, la pendiente vale cero. Es decir, si yo saco mi primera derivada de la función y la igualo a cero, de ahí yo puedo despejar x. Y ese es el valor que va a tener un máximo o un mínimo. Veamos acá. Tenemos nuestra función. F de x es igual a un medio de x menos seno de x. Derivemos. La derivamos esa función y f' de x es igual a un medio menos derivada del seno, coseno de x. Ya está. Ahora dice, para hallar máximos y mínimos, igualamos f' de x igual a cero y de ahí despejamos x, lo que dice acá, ¿cierto? Entonces decimos un medio menos coseno de x es igual a cero. De acá despejamos un medio es igual a coseno
de x. Le doy la vuelta por simetría. Simetría significa, miren, puedo leer 1/2 igual a coseno de x. Pero como hay un igual, puedo leer de derecha a izquierda. Coseno de x es igual a 1/2. Entonces, aplicando la propiedad de simetría de cualquier igualdad, coseno de x es igual a 1/2. ¿Para qué valor el coseno de x es igual a 1/2? Podemos usar la calculadora y obtener el valor. Esperen un segundo, quiero mostrarles la calculadora aquí en la pantalla. Espérenme, por favor. Está mi calculadora ahí. La voy a poner a un costadito. Un poco más abajo. Ya. Continuamos con nuestra explicación. Miren acá. Entonces, para hallar el valor de x, saco coseno de x. Coseno a la menos 1 de x igual a la menos 1. El coseno a la menos 1 de coseno de x lo elimina y nos queda simplemente x igual a coseno a la menos 1 de 1/2. ¿Ya? Nosotros hacemos esa operación en la calculadora y vamos a ver cuántos grados nos va a dar de resultado. Aquí está la calculadora y le decimos la segunda función, ¿dónde están? Radianes. Aquí está. Todo esto. Coseno a la menos 1 por todo. Escribo 0.5. Y saco coseno a la menos 1 de eso y me sale esta cantidad. 1,04719 radios. Está en radianes. Pi está en radianes, no está en grados. Yo les dije, jóvenes, miren aquí parece que el mínimo está en pitercios. Tengo la impresión que pitercios es esa cantidad que acabamos de sacar, que es 1,047. 1,047. ¿Ya? Creo que eso es pitercios. Verifiquémoslo. Me voy a las ecuaciones normales. ¿Dónde está pi? Ah, ¿dónde está pi? No lo veo. Ah, ya. 3.14 entre 3 me sale 1,047. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, en x igual a en pi tercios, en x igual a pi tercios, he obtenido un mínimo relativo. Esta es una función sinusoidal. La función sinusoidal se va así hasta el infinito y se repite cada 2pi. ¿Ya? Entonces, cada 2pi voy a volver a tener el... Pero miren, cada valor de pi, voy a tener un máximo. Entonces, en 5 pi tercios igual voy a tener un máximo. ¿Ya? En 5 pi tercios también va a ser un valor más. Aquí. Ya, esta es una función sinusoidal un poco complicadita, pero lo que quería explicarles es el procedimiento para hallar los máximos y mínimos. Entonces, ese procedimiento está resumido acá. El procedimiento para hallar las coordenadas x e y de un punto crítico son, en primer lugar, hallar la derivada. Hallamos y' o lo que es lo mismo f' de x. Tal como hemos visto en este ejercicio. Hallamos la derivada. El segundo paso fue igualar la primera derivada a 0.
¿correcto? Hemos igualado la primera derivada a cero. Después que hemos igualado la primera derivada a cero, hemos despejado y hemos hallado el valor de x. ¿Sí? Entonces hemos hallado el valor de x para la derivada igual a cero. ¿Eso qué significa? Hemos igualado a cero la primera derivada, la igualamos a cero y de ahí hemos despejado x y ese valor es un máximo o un mínimo. ¿Ya? Ese es el valor de un máximo o mínimo. Ahí hallamos el valor de x. Nuestra función es función de x es igual a valores que contienen x más, menos, pero tiene x, ¿no? Aquí es y, es toda esta función. Entonces, el valor de x que encontramos, lo reemplazamos aquí y podemos hallar el valor de y. Entonces, hemos obtenido los puntos de la coordenada del valor del punto crítico que sea máximo o mínimo, pero en función de x sub y cuando reemplazamos hallamos el y sub i, es decir, hallamos las coordenadas de ese punto máximo o punto mínimo. Ahora, ¿cómo sabemos si es máximo o mínimo? Aquí están los pasos extras. Aquí están los pasos extras. Miren, hemos hallado estos valores. Ahora, hallamos la segunda derivada para saber si es máximo o mínimo. Bueno, está en la siguiente diapositiva, no lo voy a rellenar. Saquen una captura, voy a poner pausa un momentito, saquen una captura de esto. Entonces, ¿cómo sabemos si ese punto que hemos hallado es un máximo o mínimo? Lo que tenemos que hacer es usar el criterio de la segunda derivada. ¿Qué significa eso? Esa función que hemos derivado y hemos igualado a cero y de ahí hemos despejado x, sabemos que esa x va a corresponder a un máximo o a un mínimo. Puede que hallemos varias x. No hay problema, hay varios máximos y varios mínimos. No hay ningún problema. Pero, ¿cómo sabemos cuál es máximo o cuál es mínimo? Sacamos la segunda derivada. Sacamos la segunda derivada y acá está. Tenemos la segunda derivada de la función y reemplazamos el valor de x que hemos hallado. Hemos hallado un valor de x o hemos hallado varios valores de x, de varios máximos, de varios mínimos. En esa segunda derivada, reemplazamos los valores de x y si nos sale el resultado de f segunda de x cuando reemplazamos el valor de x del máximo o mínimo, si reemplazamos y nos sale menor que cero, esto es, si nos sale un número negativo, el punto que hemos reemplazado es un máximo, al revés, cruzado, ¿no? Si nos sale positivo, esto es mayor que cero, todos los mayores que cero son positivos, ¿no? Si nos sale un número positivo, entonces ese valor que hemos encontrado es un mínimo. Y si la segunda derivada nos sale cero, ese punto corresponde a un punto de inflexión. Generalmente, cuando nosotros sacamos la primera derivada y despejamos los valores de x, solo nos da de máximos o mínimos. ¿Ya? De esto solo nos da x sub i de máximos o mínimos. Ahí nosotros tenemos que sacar la segunda derivada y reemplazar estos valores en la segunda derivada. Y lo que hemos reemplazado, sumamos y si nos sale positivo, el punto que hemos reemplazado, este de acá, corresponde a un mínimo. Si reemplazamos en la segunda derivada y nos sale un negativo, este puntito de acá es un máximo. ¿Y cómo hacemos para encontrar un punto de inflexión? Sacamos la segunda derivada, igualamos a cero, despejamos x y esa x es un punto de inflexión. ¿Ya? Si la segunda derivada es exactamente cero, el punto corresponde a un punto de inflexión. ¿Listo? Ese es el criterio de la segunda derivada.
La segunda derivada nos sirve para, si reemplazamos el valor de un punto ahí, máximo, mínimo o punto de inflexión, hay tres posibilidades. Si nos sale la segunda derivada menor que cero, el punto que estamos analizando es un punto máximo. Si nos sale mayor que cero, reemplazamos en la segunda derivada y nos sale un valor positivo, entonces el punto que hemos reemplazado es un mínimo. Si reemplazamos el valor de un punto y la segunda derivada nos sale cero, ese punto es un punto de inflexión. ¿Ya? En resumen, el procedimiento es este que vemos en la siguiente diapositiva. No, este ya es un ejemplo. Aquí paremos la explicación y el siguiente video va a ser netamente del ejercicio. ¿Listo?